está muy normalizado lo que no debería ser normal. Es decir, no es que tú y yo seamos raros, es que el resto son demasiado comunes y lo común no necesariamente es saludable. Me da la sensación de que la mayor parte de las personas creen que es necesaria la suplementación. Yo creo que ya yo a día de hoy estoy un poco sesgado porque el entorno en el que me muevo, sí que hay gente que es mucho más consciente. Aún así, sí que veo mucha gente de la medicina integrativa o funcional también cayendo un poco en lo mismo, en la excesiva suplementación. Pasan de ser polimedicados a ser polisuplementados, se alejan del mundo de los fármacos y terminan cayendo rendidos al mundo de la suplementación, no probablemente detrás estén los mismos players. O sea, es brutal el papel que juegan las emociones. Siempre menciono trabajos como lo que está haciendo Joe Dispenza, de traer todo eso que pensábamos hasta ahora que era un poco esotérico, ¿no? Como a la ciencia. Ya esto venía hablando, por ejemplo, Bruce Lipton también con la biología de la creencia, de cómo la epigenética, cómo ese contexto, ese entorno, más allá del entorno físico, sino también ese entorno emocional, puede modificar la expresión genética. El problema es que como tenemos normalizado tantas cosas, que no damos por hecho que son síntomas de que algo anda mal. Cosas tan simples como dolor de cabeza, pesadez, fatiga, dolor a nivel articular, dolores de espalda. En muchos casos está relacionado con problemas incluso a nivel intestinal, que de repente el problema no está en la espalda baja, sino que realmente está a nivel intestinal porque hay inflamación, etc. El tema de la siesta española. Yo creo que para el español es algo normal y no se lo cuestionan. Para el latino no hay siesta. Tú sales a la calle a las 3 de la tarde y está todo el mundo trabajando. Entonces allí te das cuenta donde esa diferencia, simplemente por donde hayas nacido, en el contexto en el que hayas nacido, normalizas cosas que probablemente en otra cultura no son normales. Bienvenidos un día más a Tu Batalla Interna. Hoy tengo un invitado muy especial que es David, divulgador científico. Quedaos hasta el final si queréis aprender a bajar de peso y muchas cosas más. Así que bienvenido, David. Muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí en tu espacio, en tu casa. Muchísimas gracias a ti, David. Para las personas que todavía no te conozcan, David, ¿quién es David? Yo me defino como divulgador científico, pero estaba reflexionando cuando me dijiste que me tenía que presentar. Al final son etiquetas, ¿no? Simplemente estoy aquí por las cosas a las cuales me ha llevado la vida y un poco me intento entregar. A veces te genera como ese rechazo a las cosas que se te van presentando. No sé cómo llegué al tema de la divulgación, la verdad. Creo que un poco el dolor del que hablábamos antes, el haber pasado por ciertas situaciones a nivel de salud, el haberme visto bastante mal a nivel de salud y a nivel físico, a pesar de ser una persona en forma, pues terminé divulgando y por eso me defino como divulgador científico. Muy bueno, David. Y yo sé que muchas personas también están pasando esa batalla interna, ¿no? Sobre la salud, la alimentación, y me gustaría que dieses un poquito de luz, ¿no? En este tema, y es ¿qué es la inflamación que muchas personas están sufriendo de ello? Me gusta el tema, si quieres, me gustaría acotar algo con respecto a la batalla interna, porque sí que me he dado cuenta a lo largo de los años trabajando con personas que tienen sobrepeso, que cuando tú le preguntas, llegan a ti para hacer una asesoría y me dicen, quiero bajar de peso. O sea, les pregunto, ¿cuál es tu objetivo? Y te dicen, quiero bajar de peso y quiero quitarme 10, 15, 20 kilos, lo que fuesen. Y tú sigues preguntando y sigues insistiendo y utilizas la famosa técnica de, creo que es Simon Sinek, de los porqués. Preguntas por qué, y vas profundizando, te das cuenta que al final es algo mucho más profundo, por eso lo quería relacionar con el tema de la batalla interna, que simplemente un número en la báscula. Te das cuenta que no se pueden agachar a jugar con sus hijos, se cansan cuando suben unas escaleras. Me he conseguido con gente que no se puede ver en un reflejo, es decir, que simplemente estando aquí viéndose en el reflejo probablemente del monitor se sentirían incómodas, que le huyen a las vitrinas, que le huyen a los espejos, que le huyen simplemente al número a la báscula, que es un número que demuestra una realidad, pues que hay que aceptarla. Y me he dado cuenta que la mayoría de las personas que tienen sobrepeso, que tienen una enfermedad o que tienen un problema de salud, más allá del diagnóstico, que era lo que hablábamos antes de Camino hacia acá, es una etiqueta. El diagnóstico yo creo que en muchos casos hace más mal que bien. Llevan una batalla interna que es difícil de llevar. Entonces, yo creo que si quieres empezar por allí, hablando de esa batalla interna que lleva cada uno, que no va del peso, no va muchas veces ni siquiera del diagnóstico, porque al final es una etiqueta, te meten en un saco donde te identifican, ¿no? Porque es mucho más fácil identificar a una persona, un paciente que tiene diabetes tipo 2, ya sabes qué tipo de síntomas tiene, ya sabes cómo tratarlo, cuál es el protocolo, ¿no? Que tiene un paciente de diabetes tipo 2. Pero ese paciente que tú etiquetas con que viene Carlos, que tiene diabetes tipo 2, o viene María, que tiene diabetes tipo 2, está seguramente llevando una batalla interna que en muchos casos te puede hacer incluso recaer o retroceder, que lo hablábamos antes.
Porque tú estás ayudando a muchas personas, David, ¿y qué patrón has visto que les bloquea a nivel emocional, por ejemplo, ese proceso, ¿no?, de bajar de peso, de mejorar su salud? ¿Qué patrón crees que les bloquea? Yo creo que la mayoría, de hecho, lo comentaste antes de sentarte, el tema de las creencias. Creo que la mayoría tiene creencias limitantes y no cambia hasta que tú no empiezas a cuestionar el por qué cuando te sientas en el desayuno coges el cereal, le pones azúcar y te tomas un jugo de naranja, ¿no? También es el desayuno que nos vendió Hollywood durante muchos años, sobre todo para generaciones como la tuya y la mía. El ver esa familia americana en casa sentada comiendo el cereal, viendo las noticias o leyendo el periódico, es como el ideal de la familia que tenemos todos en la mente, ¿no? Como iniciar el día con un cereal. Cuando sí te ven comiendo huevos, entonces te parece extraño, pero es por el ideal que nos han sembrado también desde la industria de las películas o de Hollywood. Entonces yo creo que si no te cuestionas esas creencias, creo que tarde o temprano es lo que termina lastrando a la persona. Lo hablábamos antes también, no es como esa boya que termina reflotando. Tú puedes hacer, yo te puedo poner a ti a hacer una dieta o una persona con sobrepeso, dieta, déficit energético, entrenamiento extenuante, etcétera, y todo lo que pueda venir añadido. Pero como esa persona no trabaja en lo interno, en lo que tiene más peso, que viene más a profundidad, yo creo que tarde o temprano termina reflotando. Es decir, y sobre todo cuando viene, por enlazarlo a lo primero que hablábamos, el tema de las etiquetas, sobre todo cuando viene enlazado a etiquetas, es que yo soy dulcero, es que yo siempre he comido así, es que te atas una etiqueta y tarde o temprano esa identidad termina resurgiendo. Y como ya tú te has identificado a esa persona, a esa versión anterior, tú puedes conseguir lo que tú quieras y puedes llegar a esa versión que quisieras ser, ese ideal de versión que tenemos todo en la cabeza, que de repente ya podemos entrar en ese, que en muchas ocasiones no es saludable. Pero yo creo que tarde o temprano, como no crees una identidad en torno a esta figura y no sepas qué es lo que quieres ser y cuáles son las características que tiene esa persona, que tiene esos hábitos, que tiene ese cuerpo, que tiene ese estilo de vida, yo creo que tarde o temprano vuelves atrás. Y es lo que me he dado cuenta que es lo que lleva a una persona de estar delgada a poder tener obesidad mórbida, por ejemplo, que no es un progreso lineal, es decir, no pasa de ser delgado a tener obesidad mórbida. Hay muchas idas y venidas. Yo creo que detrás está ese anclaje. Porque yo veo, David, que muchas personas intentan buscar la dieta mágica, ¿no? De que si keto, que si hipercalórica, es decir, intentan buscar la manera y muchos dicen que incluso no llegan a comer, sin embargo no consiguen el peso que ellos quieren. Una persona, por ejemplo, cuando no come bien o come muy poco o casi nada y no logra su peso, ¿crees que sus emociones también le están afectando? Yo creo que en definitiva las emociones, o sea, es brutal el papel que juegan las emociones. Siempre menciono trabajos como lo que está haciendo Joe Dispenza, de traer todo eso que pensábamos hasta ahora que era un poco esotérico, ¿no? Como a la ciencia. El año pasado sacó un documental que a mí me encanta, se llama La Fuente o The Source. Y él lo que hizo fue llevarse, porque veían que en sus retiros había gente que hacía cambios extraordinarios, incluso revertir enfermedades en un plazo de 7-10 días, que es lo que dura un retiro Joe Dispenza. Claro, se trajo un montón de científicos de Harvard con equipamiento para hacer mediciones y te das cuenta de que hay ciencia detrás. Ya esto venía hablando, por ejemplo, Bruce Lipton también con la biología de la creencia, de cómo la epigenética, cómo ese contexto, ese entorno, más allá del entorno físico, sino también ese entorno emocional, puede modificar la expresión genética. A mí me gusta hacer la analogía con un juego de póker. No sé si has jugado a póker o te gusta el póker. Alguna vez, online. Alguna vez. A ti te dan 2 cartas y pueden ser las peores de la mesa. Lo bonito del juego es que tú puedes incluso trabajar con las mesas de la carta. Es decir, tú tienes que hacer la mejor mano que puedas hacer con tus cartas y las de la mesa. Pero lo más curioso de todo es que tú pudieras ganar la partida sin ni siquiera tener cartas buenas y ni siquiera tener una mano buena. Entonces esto, a día de hoy, yo creo que todos hemos sido un poco espectadores de gente que no tiene capacidad, que tiene discapacidad física. Por ejemplo, bueno, aquí hay un corredor en Cataluña muy conocido que tiene un 76% de discapacidad física y ha corrido los majors, los grandes maratones de Boston, Nueva York, etc. Entonces tú dices, ¿cómo ese tipo de personas que no tienen la capacidad que tengo yo, que amanezco todos los días con los 2 brazos y las 2 piernas, no soy capaz de llegar o de superar incluso cosas que son más cotidianas o superficiales? Entonces allí te das cuenta que el papel que juega la mente y que juegan las emociones detrás de
no solamente lo que puedes conseguir, sino detrás de incluso cosas más rutinarias o del día a día. Porque ahora me has tirado esto, David, y la audiencia está diciendo, ¿y cómo puedo yo sanar? Por ejemplo, si una persona tiene un trauma, hablamos un trauma, una batalla interna, hemos visto que no, que vosotros normalmente os dedicáis a eso que está relacionado con vuestra batalla interna, ¿no? Pero una persona que esté con una batalla interna, yo veo que hay dos tipos. Hay la persona que es consciente, ¿no? Y hay la persona que quizás todavía no es consciente. Y ambas pueden, por ejemplo, mejorar su aspecto físico. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas si están pasando o han pasado por un proceso complicado a nivel emocional? Mire, yo de hecho es algo que menciono en el libro, porque si yo tuve problemas de salud y como el punto de inflexión fue el año 2018 más o menos, yo revertí, síntomas de enfermedad autoinmune, yo tenía síndrome de Raynaud, tuve diagnósticos también de autoinmune, tenía fatiga, tenía estreñimiento, migrañas con aura, un montón de síntomas que había normalizado, que yo creo que también no solo el entorno, sino también los profesionales de la salud un poco me ayudaron a, de cierta forma, para bien o para mal, a normalizar y a etiquetarme también con esos síntomas. Yo creo que si yo tuviese que hacerlo, yo lo revertí, pero tardé mucho tiempo porque, iba como todos, como pollo sin cabeza, sin saber un poco hacia dónde iba o qué hacer. Pasé de intentar un extremo a intentar el otro, de probar una dieta vegana hasta una dieta 100% carnívora. Y en el camino sí que me di cuenta de que lo que siempre me anclaba, me di cuenta muy al final ya del recorrido, era la mente. Era el estar anclado de etiquetas. Es decir, yo tenía el estilo de vida supuestamente ideal para tener salud y estar en forma, pero mentalmente yo seguía anclado a esa versión anterior. Entonces no fue sino hasta que me empecé a dar cuenta de que yo seguía anclado a esa versión anterior y me daba miedo desanclarme de cierto modo a pertenecer a esta nueva versión, a integrarme, que era la palabra que utilizábamos antes, a integrar realmente en mí todo eso que había creado. No fue sino hasta ese punto cuando di el salto. Y obviamente para eso utilicé ayuda terapéutica, de ayuda de un psicólogo. Yo creo que si tuviese que volverlo a hacer, y lo que yo recomendaría es que empiecen justamente por arriba, ¿no? Por la parte de la mente, de las emociones. Pero creo que es lo más difícil. Era lo que hablábamos antes, el empezar por allí, sobre todo cuando vienes con creencias que no solamente que te limitan, sino que no te cuestionas. Es mucho más complejo. Por eso yo creo que al final, de repente, si yo le digo a una persona, mira, haz estos cambios en la alimentación, muévete un poquito más, descansa un poco mejor, es algo mucho más tangible, es algo mucho más fácil de medir. Si viene caminando menos de 4.000 pasos, mucho más fácil saber si está caminando más. En cambio, trabajar las creencias, como es más difícil de medir, yo creo que es mucho más difícil de entrar a ello, por lo menos de entrada. Creo que es lo más fácil. Pudiésemos hablar, por ejemplo, del entorno, que para mí es el atajo a cambiar. Si tú quieres ser una persona de éxito, rodéate de personas de éxito. O sea, yo creo que es la forma mucho más fácil de hacer ese cambio en un tiempo mucho más corto. Pero es lo más difícil. O sea, si tú tienes una persona que se rodea de gente alcohólica, no puede pasar de un día para otro a rodearse de gente sobria o de gente exitosa o de gente con otro tipo de mentalidad, etc. Pero para mí sería el atajo. Porque si puedes compartir con nosotros tu historia un poco, David, que digamos dentro de esa batalla interna, ¿qué es lo que más te ha costado? Porque creo que le servirá a la audiencia y se sentirá muy identificado contigo. Yo creo que para mí lo que más me costó era entender de que a pesar de que yo estaba en forma, porque yo nunca sufrí de sobrepeso, nunca sufrí de obesidad, a pesar de estar en forma, tenía problemas de salud. Porque es como paradójico, ¿no? De que tengas un buen físico, que siempre lo hemos asociado a tener salud, y tú digas, ¿cómo puedo estar en forma físicamente? Que de hecho en inglés hay dos definiciones, o sea, hay dos términos. Skinny fat se le dice en algunas ocasiones una persona que está en forma por fuera o bien físicamente o delgado, pero eres metabólicamente obeso. Tienes todos los problemas asociados a un estado de obesidad. Por otra parte se le dice fit but unhealthy, es decir, estoy en forma pero no tengo salud. Entonces para mí yo creo que eso era lo más difícil, intentar asimilar o intentar integrar. Ok, se puede estar en forma, que es un poco lo que pasa dentro del mundo del culturismo, y yo creo que lo saben perfectamente a día de hoy, que una persona en ese estado físico de competición no es para nada saludable. Tú vienes del mundo del alto rendimiento. El mundo del alto rendimiento funciona un poco igual. El estar allí no siempre está asociado a tener salud necesariamente. Entonces habría que hacer como ese matiz de
qué es realmente tener salud si no necesariamente está asociado con mi físico. Y yo creo que a partir de allí entender de que muchas veces por eso te mencionaba antes de como el ideal que tiene cada persona, de que yo creo que a día de hoy ese ideal que tenemos todos en la cabeza cuando tú hablas de una persona en forma, probablemente lo asocies a una persona que si no está en el culturismo, está muy cerca de tener un cuerpo de competición. ¿Qué tan saludable es eso? Una mujer que no ve la menstruación, un hombre que de repente ya tiene también afectados sus niveles hormonales, sus niveles de testosterona, que de repente ha usado esteroides o ha abusado de esteroides anabólicos. Y yo creo que ahí es donde se distorsiona el término salud, que yo creo que lo tenemos muy relacionado con algo que no necesariamente es saludable, con ese estilo de vida extremo, de alto rendimiento, deportes competitivos o incluso del mundo del culturismo puro y duro, que ya de natural tiene poco y nada. Porque ¿qué síntomas a día de hoy las personas sufren mucho por no tener una salud óptima? Es decir, has hablado antes de que tú sufriste de migrañas. Sí que hay personas que nos han preguntado a nosotros en el podcast por el tema de la inflamación, se sienten inflamados. ¿A qué se debe todo eso? También puede ser por estrés. ¿Cómo pueden reducir esa inflamación, por ejemplo? Yo creo que primero identificar los síntomas, lo que dices tú. El problema es que como tenemos normalizado tantas cosas, que no damos por hecho que son síntomas de que algo anda mal. Cosas tan simples como dolor de cabeza, pesadez, fatiga, dolor a nivel articular, que yo creo que lo tiene muy normalizado la mayor parte de la población. Dolores de espalda, tú que vienes de una lesión también de espalda. En muchos casos está relacionado con problemas incluso a nivel intestinal, que de repente el problema no está en la espalda baja, sino que realmente está a nivel intestinal porque hay inflamación, etc. Estreñimiento, cefaleas, migrañas, que está muy relacionado también. Aquí lo difícil está, primero, identificarlo porque está normalizado y siempre tienes como el premio de consolación. Bah, no estoy tan mal como Flavio, por echarle aquí la vulva. Siempre tienes a alguien que lo usas como referencia. Entonces, claro, como siempre nos vamos consolando en la vida, como, bueno, no estoy tan mal o no estoy a nivel económico, a nivel de salud, a nivel físico, etcétera. Nunca vemos, de hecho hay una frase famosa en la Biblia, ¿no? Que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo propio, ¿no? Creo que es la frase, algo así. Entonces yo creo que primero identificar esos síntomas, saber que esto me lo dijo, que si tienes la oportunidad de entrevistarle, te va a volar la cabeza, es Daniel Lumera. Él es monje, tiene una definición. Bueno, monje, él es monje, se entrenó para monje. Y él me decía, David, todos estos síntomas que muchas veces se terminan expresando a nivel físico, tienen una versión más sutil, una versión mucho más interna, mucho más profunda, a nivel emocional. Es como ese susurro que empieza mucho más leve, pero que se termina expresando a nivel físico. Que luego sí se expresa. Yo al final lo que siempre intento comunicar es que nuestro cuerpo no habla castellano, nuestro cuerpo no habla catalán, no habla portugués, no habla español. Habla a través de los síntomas, habla a través del dolor. Y que en muchos casos no necesariamente ese dolor está asociado a un daño físico. Que yo creo que ahí es donde también entra, por ejemplo, profesionales como Arturo Goicoechea, que habla de que el dolor es una opinión de tu cerebro. Puede o no haber daño. Aquí se trata de identificar el síntoma, saber que el dolor es una forma de comunicarse de tu cuerpo y prestar la atención, que yo creo que es la mayoría donde estamos haciendo caso omiso, ¿no? Tengo cefalea, pues ya todo el mundo en la oficina tiene cefalea. Tengo dolor de espalda, todo el mundo en mi entorno tiene dolor de espalda. Entonces, empecemos por identificar los síntomas y a partir de allí trabajar por lo menos en esos principales 3 pilares que son en base a los cuales nosotros solemos trabajar con nuestros asesorados, que estaríamos hablando. A mí no me gusta definirlo como alimentación, me gusta definirlo como densidad nutricional y como consecuencia el ayuno. El entrenamiento con el movimiento, para mí el movimiento es negociable. El entrenamiento, pudiésemos hablar de que fuese opcional. Cuando vas a poblaciones aisladas, Yanomamis en el Amazonas, en Venezuela, los ves en forma y no entrenan, ¿sabes? No hay un gimnasio. Y aún así tienen una forma, para la mayoría de la población a día de hoy, envidiable. Y el tercer pilar, que tampoco me gusta solamente encerrarlo en descanso, me gusta hablar más de ritmos circadianos y dentro de eso el descanso profundo y óptimo. Entonces tú me preguntabas en tema de inflamación, ya ahí podríamos entrar en la parte de la alimentación, si quisieras. Vale, podemos entrar. Yo creo que lo principal, y tú antes hablabas de los distintos tipos de dieta, ¿no? Yo creo que la gente va buscando cuál es la mejor dieta allí fuera para bajar de peso. A mí constantemente me están preguntando que si es la vegetariana, que si es la vegana, que si es la carnívora, la dieta cetogénica, ¿no? Que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Y yo creo que aquí en lo que
puedes conseguir una persona que ha perdido peso, que se siente mejor, que ha ganado salud en cualquiera de estas versiones. Yo creo que el denominador común de todas es que dejan por fuera los ultraprocesados. Si tú dejas por fuera los ultraprocesados, tienes mucho terreno ganado. Ya a largo plazo, sí te das cuenta que, por ejemplo, cuando revisas estudios, por ejemplo, que intentan buscar cuál es la mejor dieta para una longevidad saludable, te das cuenta que ya ahí entonces entran matices. ¿Okay? Lo que es innegociable es dejar los ultraprocesados por fuera. Primer paso. Pero ya luego ya empiezan a limitar, por ejemplo, el consumo de carnes rojas procesadas. Allí es como donde coinciden todas también. Reduce los telómeros, eso reduce pues también esa longevidad saludable que buscamos todos. No se trata de vivir necesariamente más años, sino cómo llegas. Y sobre todo en el control glucémico, que es decir, el cómo controlas tus niveles de azúcar en sangre. Yo creo que allí es donde la mayoría, o por lo menos las dietas que lo que buscan más allá de una pérdida de peso, buscan longevidad saludable, es donde coinciden. Ultraprocesados fuera, innegociable. Todo lo que sean alimentos ricos en azúcares, procesados, ultraprocesados, alimentos, productos comestibles, pudiéramos definirlo de ese modo. Luego el control glucémico y luego el tema de las carnes rojas procesadas. Allí es donde hacen énfasis las tres. Todo eso es lo que generalmente nos está causando, sobre todo esa inflamación de bajo grado, esa inflamación crónica sostenida, que es la que a día de hoy pues, nos está no solamente enfermando, sino también envejeciendo antes de tiempo. ¿Una consecuencia puede ser que envejezcas antes de tiempo? Sin duda. De hecho, por eso yo creo que a día de hoy hay muchos profesionales de la salud, sobre todo, o gente que se está dedicando a la investigación de lo que es longevidad saludable, que están viendo el envejecimiento como una enfermedad. Porque si estamos viendo que el envejecimiento está llegando antes, entonces, ¿qué es envejecer? Si todos son síntomas asociados al envejecimiento, a día de hoy tenemos que está llegando todo antes, entonces son cosas que por lo menos se podrían retrasar. Y eso es en lo que, científicos como David Sinclair están trabajando a día de hoy en retrasar lo más posible, no solamente extender la vida útil de una persona, sino en retrasar todos esos síntomas, desde la calidad de la piel hasta, obviamente la movilidad y la fuerza. Antes has dicho algo muy interesante, David, que es ¿por qué normalizamos ciertos síntomas? Por ejemplo, se normaliza vivir a día de hoy con un estrés, ¿no? Las personas están sufriendo demasiado estrés, la inflamación, ¿no? El sueño, ¿no? Tú hablas mucho, creo que en tu libro, no sé si estoy en lo cierto o no, pero estamos sufriendo demasiado. Es decir, ¿es normal vivir así? ¿Por qué vivimos así? ¿Porque nos han enseñado también? Yo creo que en parte sí. Al final, si te pones a ver, un poco somos el producto de la imitación de nuestros padres y de nuestro entorno. Yo creo que si lo tienes normalizado en tu entorno, por ejemplo, por darte un ejemplo que yo creo que va a resonar con mucha gente de audiencia de tu podcast, si son la mayoría españoles, el tema de la siesta española. Yo creo que para el español es algo normal y no se lo cuestionan. Para el latino no hay siesta. Tú sales a la calle a las 3 de la tarde y está todo el mundo trabajando. Entonces, allí te das cuenta donde esa diferencia, simplemente por donde hayas nacido, en el contexto en el que hayas nacido, normalizas cosas que probablemente en otra cultura no son normales. Entonces, allí te vas dando cuenta de que estamos condicionados por ese entorno. Primero, el más inmediato, que sería el de nuestros padres, luego el de nuestras amistades y luego seguramente nuestro círculo social y laboral. Y volvemos aquí a lo de antes. ¿Cómo te cuestionas si para ti es normal? Y aquí pasa algo curioso y es porque cada vez nos estamos comparando con una población cada vez más enferma. A día de hoy hay gente que se atreve a estimar incluso que más del 90% de la población tiene lo que se conoce como el síndrome metabólico. Está metabólicamente enferma. Entonces, de allí también a que estén constantemente modificándose los rangos y los valores óptimos de salud, etc. Los rangos de IMC, por ejemplo, se han venido modificando, los rangos de colesterol también. El tema de los rangos de vitamina D, por ejemplo, están muy relacionados también con la salud, con enfermedades autoinmunes, cáncer, etc. Se han venido modificando, pero es porque cada vez la población está peor y cada vez nos estamos comparando con una población que está cada vez más enferma. Entonces, si tú estás dentro de ese contexto, donde la gente va pues, a comer comida ultraprocesada, comida rápida, casi a diario, ¿cómo te lo cuestionas? Es decir, ¿cómo tú te cuestionas algo que ves todos los días y piensas que no es normal, cuando es lo cotidiano? Es muy difícil. Si aquí en España, por ejemplo, para enlazarlo, ¿no? con otros hábitos que puede ser
costumbre y que de repente no los cuestionamos. El tema de, que ustedes le llaman la caña, salir de cañas o salir de tapeo. Es normal, en la cultura de acá de España es completamente normal. ¿Cómo te lo cuestionas? Si incluso todo lo que son actividades sociales lo enlazamos al alcohol y la comida procesada. ¿Cuándo tú has visto que un cumpleaños, por lo menos de la vida que llevamos hasta ahora, un cumpleaños donde no haya torta o no haya celebración con refrescos, azúcar de por medio? Nos parecería extraño ir a un cumpleaños, salvo que sea de argentino, que sea un asado, del resto que no haya dulce, que no haya torta, es extraño. Entonces, como estamos metidos en ese contexto ya ajeno a nuestra evolución, ajeno a ese contexto evolutivo, nos parece normal. Es que has mencionado algo de que es muy complicado, ¿no? Y me gustaría elevar esa conciencia a nuestra audiencia, a David, de qué manera ellos pueden darse cuenta de que eso tiene una repercusión negativa. Es como, por ejemplo, tuvimos una experta del sueño que mencionaba prácticamente lo mismo. Decía, se encuentra con pacientes que les cuesta despertarse por las mañanas y lo han normalizado. Eso que te despiertas muy fatigado, que necesitas la alarma, ¿no? Y se ha normalizado, ¿no? Pero las personas no son conscientes. En cambio, en el tema de la alimentación veo que pasa lo mismo. Hay personas que se quejan de que no bajan de peso aunque no comen, no encuentran el motivo, hacen más ejercicio, no lo logran. ¿A qué se debe todo esto? Es decir, ¿cómo podemos elevar esa conciencia para que las personas tengan unas herramientas básicas para identificar, mira, esto me sirve, esto no me sirve? Mira, me gusta lo del sueño porque hay un experimento que un poco desmitifica lo de si eres una persona tipo alondra, si eres una persona tipo búho, que creo que hay muchas personas que se identifican con ese tipo, ¿no? Si te acuestas muy tarde, es que yo soy más productivo. Yo de hecho lo justificaba. Yo me acostaba tarde, me acostaba de madrugada y decía que era más productivo por la noche. Eso tiene una razón de ser, obviamente, que ya te lo voy a explicar. Pero al final nos terminamos identificando, volvemos a las etiquetas, que yo soy tipo búho y allí justificas probablemente un mal hábito, o soy tipo alondra y justificas tu estilo de vida. Hay un experimento curioso que a mí me encanta porque al final él lo que hizo fue agrupar a un cierto grupo de personas, les midió los ritmos circadianos, vio a qué hora se acostaban, a qué hora se levantaban. Ciertamente habían quienes se acostaban mucho más tarde, quienes se levantaban mucho más temprano, y luego habían un sinfín de grises en medio. Lo que hizo fue llevárselos a la montaña, exponerlos a la naturaleza, alejarlos de las pantallas, quitarles las luces artificiales, y se dio cuenta que en promedio todos o casi todos se terminaban durmiendo 2 horas después del atardecer. Porque claro, no tienes el estímulo. Y es normal, al final, si tú estás aquí en un estudio del podcast, fuesen las 3 de la mañana, con todas estas luces, el estímulo que supone el estar en una conversación interesante, conectados, etcétera, nos va a mantener despiertos. O sea, el organismo está predispuesto para estar despierto. Porque estamos en un estado de estrés. Si yo en este momento pongo las mediciones de mi frecuencia cardíaca, seguramente vemos que mi sistema simpático está en predominancia. Porque no estoy en reposo, no estoy echando una siesta, no estoy descansando, no estoy relajado. Estoy participando en una conversación y estoy en ese estado de activación. Entonces, cuando te das cuenta que lo que juega justamente nuevamente es el entorno, el contexto, si en cambio aquí empezamos a apagar las luces, ponemos un olor a lavanda, nos relajamos, nos ponemos en otro contexto, seguramente tendré la somnolencia. Entonces, cuando te das cuenta de que el entorno influye en que tengas un buen descanso o que configures tus ritmos, o sea, que se sincronice con tu ritmo circadiano, te das cuenta de lo importante al final que es modificar ese entorno. Si estás acostumbrado a irte de fiesta o incluso exponerte a esa luz artificial tarde por la noche, es normal. Es normal que yo me sintiera más productivo metido en mi habitación con todas las luces encendidas, con el ordenador encendido, frente a un estímulo que justamente lo que hace es activar tu sistema simpático. No me va a permitir relajarme, por eso no voy a tener sueño temprano. Y la mayoría de la gente termina durmiéndose simplemente por cansancio extremo. Por eso hay gente que dice, no, es que yo puedo soltar el móvil y acostarme a dormir. Claro, tu cuerpo va a buscar el descanso porque es necesario. Es de esos pilares fundamentales de los que te hablaba antes. Y tú, no sé si con tus pacientes te pasa el tema de tener control, ¿no? Por ejemplo, antes has mencionado la frecuencia cardíaca. Veo que yo que vengo del mundo del deporte de alto rendimiento estamos como obsesionados, ¿no? De tener todo medido. Sí. Y veo que hay muchas personas que no están preparados para tener todo ese control, ¿no? Pesan la comida, intentan dormir una hora en concreto, y creo que eso tiene como una repercusión también a nivel negativo, a nivel emocional. No sé si estás de acuerdo de tenerlo todo controlado.
Yo creo que hay gente que le abruma el control y hasta cierto punto yo creo que puede ser contraproducente. Yo en algún momento también me obsesioné con medir todo, tener tablas de Excel, gráficas, etcétera, y te das cuenta que puede ser contraproducente, sobre todo si no sabes qué significa esa información. De hecho, yo creo que puede condicionar a la persona. Es decir, si yo tengo un anillo que me mide cómo dormí y el anillo tiene cierto margen de imprecisión, de hecho, creo que fue el año pasado, salió un estudio que demostraba que era incluso más preciso que si yo te pregunto a ti cómo dormiste anoche, que ver la información que te emite una pulsera o un anillo o un reloj inteligente. Entonces, yo creo que en ese sentido te puede condicionar. ¿Cómo te puede condicionar? Si yo me meto a la información hoy de la aplicación y me dice que dormí mal, sentirme mal. Al final, efecto placebo, efecto nocebo, que si quieres es espectacular. Funciona en ambas direcciones. Te puede condicionar para bien porque puedo ver, dormí 95, qué brutal, me siento fenomenal, voy a dejarlo todo. O te puede condicionar para mal. Y luego lo justificas. No, rendí mal porque dormí mal. Y al final el cuerpo siempre es un sesgo de confirmación. Siempre va a buscar validar una creencia que tengas tú, ¿no? Si no, no te va a dejar como el tonto todo el rato, tu propio cerebro. Entonces yo creo que puede funcionar tanto para bien como para mal el estar midiendo. Yo sí considero que todo el mundo en algún punto de su vida debería hacer ciertas mediciones y ciertos registros. Porque como tenemos normalizado muchas cosas, hay gente que, por ejemplo, sobreestima la cantidad de ejercicio que hace. Tú les preguntas y te dicen, si es que yo me muevo y paso todo el día caminando de un lado para otro. Vamos a medirlo. Y de repente no se mueven ni 2000 pasos. Entonces, porque no lo has medido y porque no tienes un punto de referencia, no sabes realmente qué tanto te estás moviendo. Hay gente que subestima también las calorías que come. Hasta que no lo mides, no sabes realmente. Y le demuestras, mira, esto es todo lo que estás comiendo. Es que no sabía que eso, que aquello contaba, no sabía. Hay gente que tú le preguntas. Yo recuerdo que una vez a mi madre yo le dije, pero es que tú pasas... Ella llega y me comenta, es que yo como igual que tú, yo como 2 veces al día nada más. Y yo le digo, mamá, si tú pasas todo el día comiendo. Claro que no, yo me siento cuando tú te sientas a comer en la primera comida y la segunda comida en el almuerzo. Yo le digo, mamá, cada vez que tú pasas por la cocina, abres la alacena y picas un fruto seco, es estimular el sistema nervioso. Entonces son cosas que nuestro cerebro, por conveniencia creo yo, omite y la gente no se da cuenta. Entonces no se da cuenta, estás subestimando la cantidad de energía que estás consumiendo por una parte y por otra parte estás sobreestimando seguramente la cantidad de movimiento o de ejercicio que haces. Entonces medir, por lo menos de forma ocasional, nuevamente me voy a lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Que a veces integramos las cosas, pero como con el tiempo vamos aflojando, nos vamos descuidando. Y de repente vamos volviendo a esa versión anterior y no nos damos cuenta. Sobre todo cuando no lo tenemos muy bien integrado. Que lo que hablábamos antes, ¿no? No necesariamente el conocer o tener el conocimiento significa que lo tienes integrado en tu vida. Puedes tener la información y no estar haciendo absolutamente nada con ella. Entonces yo creo que por lo menos ir registrando cada cierto tiempo te hace ser consciente de que te mantengas en ese rango. No ser estricto como... Yo esto también es algo que siempre le recomiendo a nuestros asesorados. Si yo te recomiendo a ti 1.6 gramos de proteína por kilo de peso corporal, no significa que todos los días tienes que estar allí. Puede fluctuar y habrán días en los que comas menos, habrán días en los que comas más, habrán días en los que lo bases más en proteína animal, hay días en los que tires más de proteína vegetal. Hay matices, pero yo creo que es importante que la gente sea consciente de lo que está haciendo en el día a día y que luego vuelva y haga una medición. Yo creo que al final tenemos una mala relación con los números, sobre todo con el de la báscula, cuando de repente no te da toda la realidad. Porque yo vi en tu libro, que lo dejaremos en la descripción con tu permiso, David, y todas las personas pueden bajar de peso y yo sé que estás ayudando a las personas a bajar de peso, no sé si en 90 días pueden bajar unos ciertos kilos, todas las personas pueden bajar de peso y me gustaría que dieses luz porque me escucho a personas que no logran bajar de peso. ¿A qué se debe eso? Al final se debe a una adaptación. O sea, somos consecuencias de adaptaciones y en todos los ámbitos. Es decir, a nivel financiero, a nivel de relaciones de pareja, a nivel incluso de salud y composición corporal. Somos adaptaciones. De hecho, yo es un poco el juego, ¿no?, que hago con el lector. Por eso el libro lleva de nombre Tienes el cuerpo perfecto. El cuerpo perfecto para lo que has estado haciendo y repitiendo durante 1 año, 5 años, 10 años o más décadas.
cuando tú te das cuenta que un diagnóstico como la diabetes tipo 2 no sale de un día para otro, es decir, cuando tú vas al médico y te diagnostican de diabetes tipo 2, no quiere decir que ese día te despertaste con diabetes tipo 2. Quiere decir que ese día probablemente tu médico con los valores o las analíticas que te hizo dieron para ponerte el diagnóstico, pero realmente han sido probablemente incluso décadas yo lo llamo insulto. Hay gente que le suena un poco fuerte el término, pero yo lo llamo insultos al final a nuestro cuerpo, que le hemos hecho durante muchos años, que nuestro cuerpo ha ido intentando sobrellevar, porque es muy resiliente, es muy noble nuestro cuerpo, te ha ido nuevamente dando señales, te ha ido susurrando, te ha ido hablando, te ha ido gritando. No le hacemos caso porque lo tenemos muy normalizado, vamos tirando porque no podemos parar, porque nos caemos del mundo, sentimos que si paramos el mundo de cierta forma nos deja atrás, seguimos tirando y en cierto momento pues sí, llega el punto en el que ya no puedes omitir esa situación. Llámese cáncer, enfermedad autoinmune, enfermedad cardiovascular o diabetes tipo 2, que creo que a día de hoy son las que justamente nos están matando. Entonces cuando te das cuenta que el diagnóstico no, y en el cáncer podemos hablar igual, el cáncer no aparece el día que te hacen el diagnóstico o el día que te hacen las analíticas. Llevas muchos años alimentando esas células cancerígenas. Entonces, cuando te das cuenta que nuestro cuerpo y nuestra salud es una adaptación, si no hay cambios, es porque tu cuerpo no ha sido expuesto a los suficientes estímulos para el cual él tenga que adaptarse. De forma positiva o de forma negativa. Y aquí podemos entrar en yo creo que en la mayor parte de la población donde tienen la excusa que es en el metabolismo. Es que mi metabolismo es lento, David. ¿Qué pasa si yo te digo que el problema no es el metabolismo? Hay un estudio que se realizó en edades de entre 8 a 85 años y se dieron cuenta que entre 20 y 60, 65 años no cambia prácticamente el metabolismo. ¿Quién es el culpable? Cuando tú hablas con una persona que tiene sobrepeso, que tiene obesidad y que históricamente no la ha tenido, o por lo menos no durante toda su vida, probablemente te vaya a decir, mira, o probablemente me diga, David, yo a mis 20 tenía un físico espectacular. O a mis 20, a mis 30, a la edad que sea. Cuando tú le preguntas, ok, ¿qué hacías? ¿Cómo era tu estilo de vida? Es que yo era deportista, era gimnasta, era atleta, llevaba control de mi alimentación porque tenía que ir a competición, o jugaba mucho, salía mucho simplemente por el contexto de la escuela, del colegio, donde tienes más actividad física. Y generalmente cuando pasan a esa actividad laboral o tienen familia, tienen hijos, nos volvemos mucho más sedentarios. Empezamos sobre todo a introducir ultraprocesados en nuestro estilo de vida por la facilidad, la comodidad. En esto juega mucho, yo creo que la industria de los ultraprocesados en la pereza, te da pereza, pues yo te lo entrego lo más rápido posible, ¿no? Fast food, al final es comida rápida. Mala, pero rápida. Entonces yo creo que lo que cambia es el estilo de vida y cómo se ve, cómo no logras anclarlo a una decisión o un acto en particular, se difumina en el tiempo. Entonces, claro, porque al final no pasas de estar delgado y en forma en tus 20, en tus 30 años a tener sobrepeso y obesidad. Son años de adaptación. Son años de abuso, como le llamo yo, de insultos constantes, frecuentes sobre todo, y ese ida y venida de dietas estrictas, de ayunos autoimpuestos, etcétera, que te llevan a ese estado de inflamación y todo lo que viene relacionado. Al final el estado de obesidad y sobrepeso es un estado de inflamación. Porque, David, el tema de la suplementación, ¿es necesaria? Sí, no, podemos vivir sin suplementación. Es algo que parece que tengamos que tomarla para poder llegar a esos parámetros que requiere nuestro cuerpo. Yo creo que a día de hoy, a mí me encanta esa pregunta porque me da la sensación de que la mayor parte de las personas creen que es necesaria la suplementación. Yo creo que yo a día de hoy estoy un poco sesgado porque el entorno en el que me muevo, sí que hay gente que es mucho más consciente. Aún así, sí que veo mucha gente de la medicina integrativa o funcional también cayendo un poco en lo mismo, en la excesiva suplementación. Pasan de ser polimedicados a ser polisuplementados. Se alejan del mundo de los fármacos y terminan cayendo rendidos al mundo de la suplementación, cuando probablemente detrás estén los mismos players, ¿no? La misma industria o los mismos inversores. Creo que es un sesgo que se ha potenciado sobre todo por el mundo de las redes sociales. Me da la sensación de que la industria de suplementación ha copiado el modelo de la industria farmacéutica, que funciona fenomenal. Esto en una ocasión me lo dijo un médico funcional, me dijo, David, ¿por qué crees que a nosotros los médicos hombres
nos mandan visitadoras médicas, mujeres guapas. Porque al final es parte del juego, parte de la seducción, por mucho que parezca superficial. Te mandan a una chica que te entrega, te muestra la suplementación, te dan comisiones, en el caso de que entren comisiones en juego. Si no entran comisiones, porque en algunos países está bastante bien regulado eso, te mandan a las conferencias, se montan las conferencias ocurren no en un pueblo de Cataluña, generalmente pues, en Cancún, en República Dominicana, en lugares donde puede entrar diversión añadida. Entonces, te genera ese contexto que te da pie a, bueno, yo quiero recomendar esto porque es que son los que me pagan las vacaciones, son los que me pagan los congresos, son los que me pagan la formación. La industria de la suplementación es exactamente lo mismo. Ha básicamente patrocinado ya no solamente profesionales de la salud, ha patrocinado directo o indirectamente profesionales del deporte, entrenadores, nutricionistas, a día de hoy incluso influencers. Esto lo hace bastante bien la industria de los ultraprocesados también. A día de hoy hay una campaña aquí en la ciudad de, bueno, no sé si en España en general o es solo en Barcelona, donde están utilizando influencers para promocionar menús en lugares de comida rápida. Entonces yo creo que saben bastante bien qué tocar, qué fibras mover a nivel emocional para que tú termines de cierta forma, si no eres ya cliente frecuente, por lo menos si ves a tu influencer favorito, en la imagen del póster, vas y lo pruebas. Y ellos allí ya pues hacen uso de los alimentos hiperpalatables para engancharte. La industria de la suplementación también hay mucha, yo creo que ahí donde se pierde mucha gente es que hay mucha manipulación detrás también del mundo de la ciencia y la investigación. Cuando tú te das cuenta de quiénes tienen el poder adquisitivo de pagar por estudios a gran escala, desde el café, que nos puede parecer algo tan rutinario, hasta un suplemento mucho más complejo, moléculas incluso, obviamente son los que se van a ver beneficiados. Yo no voy a hacer un estudio de la suplementación de la vitamina D si de repente sé que el sol puede proveerlo y lo puede proveer mejor. Entonces, y que no solamente sintetiza vitamina D, todavía a día de hoy yo creo que incluso hace poco salió un estudio que demostraba que se seguían descubriendo moléculas que se sintetizan a partir de la exposición solar. Entonces no es una cuestión nada más de la vitamina D. Yo si me beneficio, si soy farmacéutica, voy a hacer todos los estudios que se requieran para fomentar el uso de la vitamina D, pero no del sol, porque el sol está allí gratuito para todos por igual. Entonces cuando entiendes esto te das cuenta que está muy manipulada la información, de que entramos en ese sesgo cuando salimos a redes sociales de creer que necesitamos, porque todo el mundo pareciera estar suplementando. Luego lo ves con un físico espectacular. Hay que decir la realidad, cuando tú ves un Cristiano Ronaldo en un póster bebiéndose una bebida de estos batidos que conocemos todos, sobre todo en Latinoamérica, que tienen mucha prevalencia, yo te puedo firmar donde quieras que Cristiano Ronaldo en su vida ha probado esa bebida. Entonces cuando tú te das cuenta que son capaces de llegar a ese punto y de que luego, porque ellos saben bastante bien de que quien lo ve lo va a asociar y lo vas a terminar bebiendo, lo vas a terminar consumiendo, ahí es donde se distorsiona todo. Porque muchas de esas personas que terminan promocionadas, que estoy hablando de Cristiano Ronaldo, pero luego podemos ir a microinfluencers, por ejemplo. O a Messi, que no se enfaden los del Barça. Claro, que no se enfaden los de Barça. Messi también tiene lo suyo. Te das cuenta que al final esto te genera un sesgo. Entonces, te da la sensación de que todo el mundo está bebiendo suplementación, de que luego te lo validan con mucha evidencia y de que entonces probablemente si no veo resultados es porque me está faltando esta suplementación. Muy bueno. Eso me lleva a pensar el tema del huevo. Se hablaba del tema del colesterol y ahora se ve que es súper sano, que puedes tomarlo, que no pasa nada. ¿Por qué estamos años, por ejemplo, con una realidad y luego salen otros estudios que niegan los estudios anteriores, ¿no? ¿Cómo ves todo ese proceso? ¿Cómo nos podemos proteger de estas informaciones que quizás no sean del todo ciertas? Yo creo que allí es donde está lo más difícil, sobre todo si dedicas solamente a recibir información de las redes sociales, o en el peor de los casos solo de las noticias, ¿no? Porque al final todo llega a ser hecho noticioso si se puede, si es vendible. Al final las noticias, yo creo que donde la mayoría tiene que ser consciente es que las noticias funcionan. O sea, las noticias realmente lo que necesitan es que tú te mantengas atento a lo que ellos van a decir durante todo el rato que dure, 45 minutos, no sé lo que dura un noticiero, tengo muchos años sin verlo, pero te mantienen atento para que tú te consumas toda la publicidad porque son los que pagan la fiesta. De hecho, por eso un poco la televisión,
sobre todo los canales de televisión a día de hoy, pues han venido un poco a la baja porque ya yo creo que las marcas también se han dado cuenta que de repente te beneficia más poner una publicidad en redes sociales o contratar un microinfluencer o un influencer. Entonces lo principal es eso, que al final lo que llega generalmente a la noticia es simplemente lo que les interesa a ellos vender, la narrativa, dependiendo de quién paga la publicidad. Si es la industria de los huevos no te paga una publicidad en un noticiero. O sea, probablemente no vas a ver los beneficios del huevo en las noticias. Entendiendo eso, tienen que saber de que tienes un sesgo si solamente dedicas a informarte por las noticias y las redes sociales. El sesgo es el mismo. Incluso a día de hoy que veo que mucha gente utiliza ChatGPT o similares, no sé si es el 30 o el 40% de cómo se informan o de cómo se forman, entre comillas, estas inteligencias artificiales generativas, que es IA generativas, es a través de redes sociales, foros, blogs, etcétera, que ya hay un sesgo brutal. Entonces, aún así, si te vas a la evidencia científica, tendrías que saber leer un estudio, saber interpretarlo, saber si no hay conflicto de intereses, si los autores no tienen conflicto de intereses, etcétera, y teniendo en cuenta que hay mucha manipulación. Yo creo que aquí se trata no tanto de eso, porque sí, sin duda hay manipulación en todos los aspectos. No se trata de que seamos todos expertos en interpretar estudios científicos y no me tengo que estar suscrito a revistas, a un montón de revistas científicas para estar al día y para saber qué hacer con mi cuerpo. Creo que se trata más de irse a lo intuitivo. Cuando tú te das cuenta que poblaciones aisladas en el Amazonas, llámense Yanomami, los Tsimanes en Bolivia, los Inuit, todas estas poblaciones aisladas que todavía no tienen tanto contacto con la sociedad moderna, no hay prevalencia de enfermedades cardiovasculares, no hay prevalencia de cáncer, no hay prevalencia de enfermedades autoinmunes, no hay prevalencia de lo que a día de hoy está matando a la sociedad, literalmente. Entonces, entender por qué en ese contexto hemos cambiado, hemos mejorado muchas cosas y en este contexto, si bien a día de hoy sí sé que vivimos más, estamos viviendo en peores condiciones seguramente, sobre todo esos últimos años. Entonces, extraernos lo que necesita nuestro cuerpo, que seguimos viendo en esas poblaciones aisladas, en qué contexto evolutivamente nuestro cuerpo se ha adaptado, a qué contexto se ha adaptado, e intentar, no necesariamente, no tenemos que volver a las cavernas, no tenemos que volver al Amazonas, extraernos esos hábitos, pues a esta, como yo lo llamo en el libro, al final somos simios ansiosos en una jungla de cemento, ¿no? Estamos intentando, nuestro cuerpo se está intentando adaptar a algo a lo cual no ha sido o no ha tenido tiempo suficiente de adaptarse. Cuando tú te das cuenta de algo tan simple como, por ejemplo, los lux, de los cuales te puede proveer, que es la intensidad, al final medida, ¿no?, de la intensidad solar, creo que fuera en un día soleado, no sé si está en torno a 100.000, 200.000 lux. Aquí dentro de una oficina, por muy iluminada que está, ni se acerca. Entonces estamos constantemente en un limbo. Lo mismo la alimentación, no le proveemos los nutrientes, le proveemos densidad energética, alimentos ricos en azúcares, pero no los nutrientes que él necesita. El descanso no está siendo profundo, no está siendo óptimo, no está siendo dentro de horas de oscuridad, no estamos protegiendo tampoco esas horas de oscuridad por esta necesidad también de estar constantemente siendo productivos. Entonces es comprender qué es lo que se espera a tu cuerpo, porque evolucionamos en un contexto durante millones de años. Eso es para lo que nuestro cuerpo se ha adaptado. Hablábamos antes de esa adaptación, de esa epigenética. Le hemos cambiado completamente el contexto en los últimos 75, 100 años, ese exposoma, y no ha sido suficiente tiempo para adaptarnos. Entonces es recuperar esos hábitos que deberíamos tener, que nuestro cuerpo simplemente por una necesidad tenemos que cumplirlo, tenemos que... Antes hablábamos un poco del propósito, ¿no? El propósito de nuestro cuerpo es moverse. El propósito de comer es nutrirte. El propósito de descansar es obviamente restaurar ciertos mecanismos, sobre todo hacer limpieza a nivel de residuos y de metabolitos, etcétera. Todo tiene su propósito. Entonces, integrarlo en esta vida moderna, en este contexto ajeno a nuestra evolución. Porque, David, no sé si nos puedes dar como una pequeña rutina. Ya sé que influye mucho y depende de la persona, pero para que tengan como una guía de recuperar esos hábitos. Yo, por ejemplo, antes hemos ido a traer agua y te he dicho, ¿quieres una bebida? Y me has dicho que no, ¿no? Por el tema del azúcar, que también es otro tema, ¿no? ¿Cómo está afectando el azúcar a día de hoy en la sociedad que vivimos? ¿Cómo debería de ser esos hábitos? ¿Cómo debería de descansar? ¿Qué tendría que comer? Porque luego hay personas que comen 5 veces, 3 veces, ayuno intermitente. Yo creo que hay mucha confusión y yo creo que puedes dar claridad un poquito aquí. Yo creo que, bueno, en medio de lo que yo pueda definir aquí, obviamente hay muchos matices. Por eso me gusta hablar de densidad nutricional, no necesariamente de dieta, para que la gente no piense que uno le está vendiendo una estrategia nutricional de moda o en tendencia. Es buscar densidad nutricional.
Los alimentos, ciertamente que dentro de los alimentos más densos en nutrientes, pues encuentras seguramente la proteína animal, órganos y vísceras, moluscos, mariscos, etcétera. Luego tienes algunos vegetales, tienes alguna proteína de origen vegetal, pero priman o prevalecen esos alimentos de origen animal. Eso sería en cuanto a la alimentación. Mientras tú te estés centrando, que sea de forma innegociable los ultraprocesados fuera y el azúcar, yo creo que ya estás haciendo gran parte del trabajo. Aquí al final la ley Pareto, 80-20, ¿no? ¿Dónde tienes la mayor parte de los beneficios? Pues dejando por fuera los ultraprocesados, innegociable. Ya luego el tipo de dieta, si es low carb, si es cetogénica, creo que ahí hay un sinfín de matices con los cuales puedas jugar. Hay tiempos para hacer ayunos más prolongados. Si nos vamos ya a lo más específico, creo que es más fácil hacer ayunos prolongados en épocas de invierno, donde el día es más corto, las noches son más largas, o dietas más bien cetocarnívoras o dietas incluso carnívoras. Y ya luego puedes reintroducir alimentos más ricos en carbohidratos de cara a la primavera, verano, sobre todo final del verano. Entonces, eso sería en la alimentación. Yo creo que incondicional e innegociable sería dejar ultraprocesados fuera, todo lo que es producto comestible, todo lo que es alimentos ricos en azúcares, fuera. Ya allí, luego de eso, hay muchos matices. En la parte del entrenamiento de fuerza tampoco soy de decir es que tienes que entrenar en un gimnasio, entrenamiento de fuerza 3 días a la semana, porque hay también un sinfín de matices. Yo siempre le explico a la gente, o intento explicarle a la gente, que no importa realmente si entrenas 3 o entrenas 4 o entrenas 5 días, porque si yo te tengo que preparar una rutina de entrenamiento a ti, hay una variable que prevalece por encima de todas, que es el volumen de entrenamiento. Entonces, tú, por ejemplo, que eres atleta de alto rendimiento, sabrás que lo que hace es distribuir ese volumen de forma tal para que consigas frecuencia, consigas intensidad, tengas periodos de recuperación, etc. Entonces, no hay tanta diferencia. Si tú me dices a mí, quiero entrenar 3 o quiero entrenar 4, quiero entrenar 5, yo tengo que distribuir ese volumen. Luego, ¿en qué contexto? Si tú no quieres entrenar en gimnasio y prefieres entrenar en tu casa, a tu cuerpo le da igual. Tu cuerpo no distingue que estás en un gimnasio, que estás pagando una suscripción de 100 euros, de 20 euros, o estás en la sala de tu casa o estás en el parque de tu residencia. Entiende estímulos. Entonces, ¿qué es lo que es innegociable en ese pilar? Es el movimiento. Yo creo que allí, sin duda, lo de los pasos, una estrategia, si bien el tema de los 10.000 pasos surge de un poco de una tendencia, un mito proveniente de un dispositivo en Japón, que la traducción era 10.000 pasos o algo así. Creo que es entender que el movimiento es innegociable. No te tienes que mover como un hatsa. Los hombres hatsa se mueven en torno a los 15.000 pasos, las mujeres unos 10.000. No somos hatsa, no necesitamos cazar ni recolectar. Pero sí es verdad que evidencia, sobre todo la más reciente en cuanto a movimiento, distinguen un par de variables. En cantidad, estaríamos hablando en torno a los 7.500, 8.000 pasos, es donde se consigue como el mayor beneficio. Ya luego más, no necesariamente se traduce en más beneficios. Y luego en la intensidad. Yo intento que la gente entienda que no es un paseo de mall. No estás paseando, viendo tiendas en el mall, haciendo compras. Tiene que haber cierta intensidad en esos pasos, en esa caminata. Y para mí eso es realmente lo innegociable. Intentar no acotarlo, es decir, no paso todo el día sentado frente a un ordenador en mi escritorio y luego en una hora hago todos los pasos, en una hora entreno. De ahí el término atletas sedentarios. Gente que entrena en un plazo de tiempo muy acotado, pero que el resto del día es completamente sedentario. Se trata un poco de que sea intrínseco, ¿no?, en tu estilo de vida. Yo venía de Caracas, tomé el metro, las escaleras, tienes las dos opciones. O las escaleras fijas o las escaleras mecánicas, pues tomo las fijas. Intento caminar, me pude haber venido en Uber completamente. Llegaba de repente en 10 minutos menos. Salgo 10 minutos antes y me tomo el tiempo realmente me quería venir caminando. Pero vi que me tomaba 1 hora. Entonces dije, bueno, no me voy caminando, me voy en metro, que caminaba 20 minutos en total para tomar el metro y luego al salir. Y dije, me regreso caminando, que tengo tiempo suficiente y me camino la hora que quería caminar. Entonces buscar estrategias que te permitan introducir el movimiento a lo largo de tu rutina diaria, que no se limite únicamente al tiempo que estás en el gimnasio. Y luego, con respecto al descanso, si bien se habla en términos de horas entre 7 y 9, que es como donde coincide la mayor parte de los expertos en descanso, sí es verdad que no es lo mismo que duermas 9 horas, que te acuestes a la 1, 2 de la mañana y que te despiertes a las 10, 11 de la mañana, a que lo hagas a las 10 de la noche, a las 9 de la noche o a las 10:30, etc. Entonces allí juega un papel fundamental. Sobre todo hay muchos expertos que coinciden en proteger desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Sería como el horario en el que deberías estar en oscuridad absoluta, preferiblemente durmiendo, obviamente. ¿En qué contexto? En un contexto, pues, de una temperatura
fresca, cercana a fría, 18-21 grados, es lo que hablan por lo menos la última evidencia. Completa oscuridad, debería ser, y sin ruido. Que yo creo que aquí es donde se pierde mucha gente, porque hay gente acostumbrada a tener que dormir con el televisor encendido o con la puerta abierta. Son malas costumbres, pero al final era lo que decíamos. Si desde muy pequeño estamos acostumbrados a hacerlo, pues romper con ese patrón probablemente nos cueste un poquito más. Esos serían los 3 pilares fundamentales. Por encima de eso, yo intento que veamos el estilo de vida como un taburete de 3 pilares o los que tú quieras. Encima de eso tú puedes poner lo que tú quieras, pero si te está fallando una de las patas, todo lo que pongas encima se va a venir abajo. Por arriba me puedo referir a estresores horméticos, tema sauna, tema que es lo que le gusta a todo el mundo, ¿no? El sauna, las cosas como más de moda o en tendencia. Baños de agua fría, suplementación. Podríamos meter incluso más términos biohacking, azul de metileno, cosas que realmente no tienen evidencia, incluso tienen riesgos asociados, que si no los haces en un contexto para optimizar tu salud, que lo hablábamos antes, la mayor parte de la población no tiene salud, si no busques optimizar algo que no tienes, primero hay que buscar una salud de base y luego sí que puedes optimizarla. Yo por eso siempre intento que la gente entienda de que si no tienes esa base, esos 3 pilares bien afirmados y no hay ninguna pata que se tambalea, es decir, que el taburete no se está tambaleando, tú ya luego puedes empezar a buscar estrategias mucho más complejas, mucho más profundas y meterte ya en el mundo de la longevidad o el biohacking, etc. Porque, David, ahora cuando lo explicabas, parece todo muy sencillo. Sin embargo, el 90% quizás de la sociedad esté, como podemos decir, intoxicados, ¿no? ¿Cuál crees que es el mayor bloqueo? Y antes has mencionado, has aportado mucho valor, ¿no?, en el tema de las creencias, pero si tuvieses que quedarte con algo, ¿no?, que digas, mira, este es el mayor obstáculo que tienen las personas para que se puedan quedar con este tip, integrarlo para poder tomar sus primeros pasos, porque veo que siempre es la misma rueda. Yo creo que es porque lo que hablábamos antes, está muy normalizado lo que no debería ser normal. Es decir, no es que tú y yo seamos raros, es que el resto son demasiado comunes y lo común no necesariamente es saludable. Entonces, cuando empiezas a entender de que lo que está haciendo todo el mundo no necesariamente es saludable, entiendes por qué cuando uno se sale de esa normalidad te empiezan a ver como el raro. Si tú comes huevos, bacon y aguacate, por dar un ejemplo, que es el típico ejemplo, ¿no?, de desayuno de dieta cetogénica, te ven raro. Pero si yo estuviese desayunando un cereal azucarado, que era lo que hacía yo prácticamente cada mañana durante mi niñez y mi juventud, un cereal, le ponía que ya no solamente el cereal estaba azucarado, sino que yo le agregaba más azúcar, era completamente normal. Entonces, cuando te das cuenta que lo que está distorsionado es justamente lo que estamos o lo que está haciendo la mayoría, y que hay un negocio detrás, que yo creo que es donde también me gusta hacer mucho énfasis, porque hay un negocio, o sea, el mundo al final es un negocio. Y creo que hay mucha gente que piensa que nosotros somos el cliente y no se da cuenta que nosotros somos el producto. Que nosotros somos el producto que entre ellos se venden. Es decir, cuando tú entras a un supermercado, comes ultraprocesados, te enfermas, te inflamas, terminas en una farmacéutica, terminas en el mundo de la medicina tradicional. Y de allí vas de vuelta. Porque cuando estás en un hospital, estás en una clínica, estás en un tratamiento incluso oncológico que te ponen en la clínica o en el hospital. Ultraprocesados, alimentos ricos en azúcares. Entonces te das cuenta que el ciclo o el círculo se retroalimenta. Estás encerrado. De hecho, hay estudios que demuestran justamente que si tuviésemos hospital o tuviésemos clínicas en un entorno un poco más natural, la recuperación sería más rápida. Pero estás en un contexto completamente ajeno, de luces artificiales, donde entran los enfermeros o los médicos de forma abrupta, te encienden las luces con ruidos constantemente, con luces parpadeantes. No hay movimiento o te privan de movimiento absoluto, cuando eso está demostrado a día de hoy, que es lo que más rápido acelera ese proceso de deterioro. Entonces, en el contexto en el que deberías estar sanando cuando estás enfermo, ahí ya sería debatible, ¿no? Daría ya para otro podcast de invitar a alguien más, pero es debatible si realmente ese contexto. De hecho, la iatrogenia no sé si está a día de hoy en la 3ª plaza de causa de muerte en el mundo, y esto poco se habla. Que la medicina moderna tiene muchos avances, sí, pero está detrás también de muchos de los problemas modernos, de enfermedades modernas que tenemos a día de hoy. En la población médica, yo creo que está, no sé si igual o peor que la población de a pie.
te das cuenta que incluso dentro de los profesionales de la salud ya lo que es el cáncer pasó a ser el primer puesto en causa de muerte, cuando en población general, bueno, creo que en países ya ha cambiado, ya creo, no sé si en España, en Chile, ya ha pasado a ser cáncer también la primera causa de muerte, pero en el resto de la población moderna sigue siendo las enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando te das cuenta que ni siquiera el profesional que se supone que debería estar, o que yo creo que esto también, bueno, habría que acotarlo, creo que es un error el pensar que un profesional de la salud tiene que hacerse cargo de la salud de uno, pero incluso así a donde derivas tú cuando tienes un problema de salud, ellos mismos no se pueden sostener, te das cuenta que al final está todo distorsionado. Entonces, cuando entiendes que nosotros no somos el cliente, sino que somos el producto y que ellos se lo van pasando entre ellos para monetizar, te das cuenta que es muy difícil en contra de... No creo que sea imposible, sí difícil, porque al final hay para todos. Así como yo viniendo del metro estaban las escaleras de toda la vida y las escaleras mecánicas, y yo decido, ciertamente el poder está en la decisión. Y aquí siempre me anclo del título de un libro que se llama El arte de decidir, ¿no? Que es de Pedro Vivar. Y yo creo que a día de hoy, de hecho se lo comenté cuando lo entrevisté, yo creo que a día de hoy es un arte decidir. Porque si tú ves a todo el mundo subiendo por las escaleras mecánicas, inconscientemente tú tiendes a ir por las escaleras mecánicas. De hecho, veía un experimento en redes sociales hace poco que se viralizó y es brutal porque hay una persona dentro de un ascensor. Hay 4 cascos en el suelo, no sé si lo has visto. No. 4 cascos de moto en el suelo. Y hay una persona allá adentro que desconoce el experimento. Entra la primera persona, toma un casco y se lo pone. Ya con la persona ajena al experimento dentro. Entra una segunda persona, toma un casco y se lo pone. Entra la tercera persona en otro piso, toma el casco y se lo pone. La persona ajena al experimento se termina poniendo el casco. Por contexto, no tiene ni idea. De hecho, hay experimentos famosos con respecto a esto de entrar a una sala y cada vez que suena un timbre la gente se para o la gente aplaude o la gente hace algo. Y solamente por ser aceptado y sentir pertenencia en el grupo lo vas a terminar haciendo. Por eso yo vuelvo siempre al entorno. Si tú comúnmente, generalmente te la pasas con personas que beben, vas a terminar bebiendo. Quieras o no, yo creo que por un tema esto ya es a nivel evolutivo, ¿no? Estamos condicionados a sentir pertenencia en nuestro entorno. Y yo creo que allí es donde está el juego, donde nosotros tenemos que ser partícipes y no víctimas, ¿no? De estar influenciados constantemente por ese entorno. Y ahora que hablas del entorno, David, yo tengo compañeros y compañeras que me dicen que, por ejemplo, si ellos siguen una rutina sobre la alimentación, el descanso y su pareja no, siempre hay un conflicto ahí. Es decir, ¿cómo haces que tu pareja mire el lado positivo, por lo menos te respete, ¿no? Y a veces, si tú no tienes ese trabajo interior, esa conciencia, ¿no?, que antes hemos hablado, puedes llegar a ceder y empezar a comer mal para agradar, y lo relaciono mucho con la autoestima, ¿no?, también de la persona, que antes has mencionado tú que en tu etapa temprana te ha costado muchísimo, ¿no?, el hacer este cambio, y por eso a día de hoy te dedicas a esto. Mira, al final, bueno, no se trata de juzgar. Hay una frase que escuché hace poco que me encanta, porque no se trata tampoco de sentir que uno es más evolucionado. Hay gente que dice, no, es que yo estoy despierto y los demás no, pareciera... De hecho, leí a alguien hace poco que me decía, hay que tener cuidado con creerse estar despierto en una sociedad donde hay tanta manipulación, ¿no? Que pensar que estamos despiertos, a mí no me gusta por eso esa definición, salir de la Matrix. Igual yo creo que de cierta forma todos terminamos cayendo dentro del juego, ¿no?, que estamos jugando todos. Siempre intento que la persona entienda, porque esto me pasa mucho con clientes donde la pareja no le ayuda o donde los hijos suelen ser la excusa o con quienes se justifican para seguir consumiendo. Esto una vez me lo dijo el doctor Carlos Jaramillo. Él me decía, David, es que hay gente que se justifica con que no, yo compro, llámese como se llama, el procesado, el dulce o lo que fuese, para tenerlo por si viene visitas. Y él me decía... Entonces yo le digo a la persona, entonces tú enfermas a tus visitas, porque si no lo consumes tú por una cuestión de salud, ¿por qué lo tendrías en casa? Entonces yo creo que hay mucha gente que se justifica con las circunstancias para no tomar la responsabilidad y seguirlo consumiendo. Luego, con el tema de la pareja, yo creo que sucede un poco igual con los hijos. Hay gente que se me acerca, de hecho hace poco aquí en Barcelona se me acercó una chica y me decía, no logro que mi hijo haga los cambios que yo quisiera ver en él. Yo le decía, no te preocupes, al final...
¿tú cómo has llegado a todo esto? ¿Por tu camino, por tu lesión, no por la de alguien más? Sí, yo creo que así, en muchos casos, no debería llegar así, porque no debería llegar a través de la enfermedad, a través del diagnóstico, a través del dolor, que era lo que te comentaba antes. Creo que deberíamos ser capaces de aprender de la experiencia de otros. Yo creo que por eso a mí me gusta leer tanto, sobre todo autobiografías, porque al final, si tú admiras a alguien, yo, por ejemplo, admiro mucho a Will Smith o a Elon Musk o a este tipo de personajes que han llegado alto cada uno en sus carreras. Cuando eres capaz de leer la autobiografía y entender todo lo que esa persona pasó para llegar hasta allí, te tienes que preguntar si tú estás dispuesto a pagar el precio para llegar hasta allí. Will Smith lo dice en su autobiografía perfectamente. Te dice, a mí me costó mi familia llegar hasta aquí. Entonces, a él le costó la fama el tener que irse de viaje por X cantidad de países, porque él rompió récord tras récord en Hollywood con las películas que hizo, pero porque tenía que literalmente recorrerse el mundo promocionando la película. No es que yo soy famoso una vez y ya luego soy famoso para siempre. Entonces, cuando te das cuenta de que eso hizo que le costara la relación con su familia, tú dices, ok, si para la persona que quisiera ser actor, quisiera ser famoso y admira mucho a Will Smith, pues ok, este es el precio que él pagó. No sé si a día de hoy Will Smith esté contento con el resultado. Jim Carrey lo dice muchas veces en sus entrevistas también, ¿no? Quisiera que, bueno, Denzel Washington también lo ha dicho muchas veces, quisiera que todo el mundo obtuviese fama y dinero para darse cuenta que probablemente no es lo que estén buscando. Yo creo que lo más importante es uno hacer el trabajo y que generalmente el otro se va a dar cuenta del trabajo que estás haciendo y los resultados que estás obteniendo. Yo he tenido muchos clientes de que después de que ellos consiguen su trabajo me dicen, ahora mi pareja quiere hacer los cambios que hice yo. O en el camino se dan cuenta y se integran. Yo de hecho tenía un cliente que él tenía creo que 20 kilos de sobrepeso más o menos, ya estaba en obesidad. Su pareja sí que entrenaba, sí que estaba en forma, sí que ella hacía todos los cambios que él todavía no había incorporado. Él buscó ayuda porque se ve que no solamente con la motivación de su pareja le era suficiente, pero para él fue espectacular el cambio, te lo juro, porque la tenía ella al lado. Porque ella ya había hecho el camino, porque ella ya tenía un estilo de vida integrado, que era lo que hablábamos antes. Entonces, claro, de hecho a las sesiones conmigo, con mi equipo, se venía ella. Entonces tienes un ancla, tienes alguien de quien aguantarte y de quien soportarte en ciertos momentos en los cuales seguramente vas a recaer. Ahí ese fuese el caso en caso positivo. De hecho, en el tiempo que estuvo con nosotros, él perdió 10 kilos, pero también apalancado, ¿no? Que era la palabra que quería usar de su esposa, que era su pareja, que es Carla. Pero tienes el caso contrario, que he tenido clientas donde su pareja no pretende hacer ningún tipo de cambio. Ahí es mucho más complejo porque yo creo que al final te va a ir lastrando. Sobre todo si esa pareja pues, le gusta salir a comer fuera o compra en los ultraprocesados. No quiere decir que sea imposible, pero bueno, vas a luchar algo que va en contra de lo que tú quieres. Yo ahí simplemente lo que les pido a la persona es que se sostengan, que se mantengan, que busquen un propósito interno del por qué lo quieren hacer y que tarde o temprano la pareja se va a fijar. Yo creo que siempre la cuerda tiende a tirar, ¿no? Y aquí la idea no es imponer al otro, porque yo creo que mucha gente intenta imponerle a los hijos, imponerle a la pareja, es que hay que hacer esto, no, cada quien tiene su camino. Si para mí ahorita no es una necesidad, pues más adelante seguramente lo será. Hay gente que tendrá que terminar en la cama en un hospital con un paro cardíaco, hay gente que no. Hay gente que habrán personas para quienes la señal llegue antes en forma más sutil, que era lo que hablábamos antes. Pero yo creo que cada uno tiene que hacer su parte. Te va a generar incomodidad porque quisieras que tu pareja lo hiciera, pero es su vida, tú tienes la tuya y se trata de compartir. Si en algún momento se fija y quiere compartir ese camino contigo, obviamente es mucho más fácil. Yo con mi novia tenemos un estilo de vida muy similar. Comemos 1 o 2 veces al día, comemos procesados nada, ultraprocesados nada, prácticamente nunca fuera, hacemos ejercicio, entrenamos. Entonces ya de base es mucho más sencillo. Pero cuando uno está cambiando y el otro no, se hace cuesta arriba. Pero aquí, bueno, lo que yo siempre invito a todo el mundo es que hagan su trabajo. Muy bueno. Tus hijos se van a fijar y tu pareja también. No sé si nos puedes compartir otro caso, David, de alguna transformación sobre el peso. Alguien que haya venido, que haya tenido muchas complicaciones y que se haya podido transformar. Yo creo que la audiencia también se va a sentir identificada y puede ser que sea el ancla, ¿no? Esa emocional que les hace falta. Mira, yo tengo 2
casos como más emblemáticos, porque de verdad que a mí me volaron la cabeza y son espectaculares. Con los dos sigo teniendo contacto de forma esporádica. Uno es los dos, bueno, de hecho uno tengo una entrevista en el podcast, que lo terminé entrevistando porque su testimonio me pareció espectacular. Yo lo conozco como Charlie Brown, pero su nombre realmente es Carlos Bruno. Y la otra es una chica de la cual hablo en el libro, que yo la menciono como Vero, pero un poco por proteger también su identidad. El caso de Carlos, de Charlie, él perdió un total, creo que fueron cerca de 70 kilos en 2 años. Tenía una obesidad bastante llamativa. Ella también, en el caso de quien llamo Vero en el libro, mexicana, ya tenía también obesidad mórbida. Ella, su transformación fue impresionante porque perdió 24 kilos en 4 meses aproximadamente. Y vuelvo siempre a lo mismo, a lo que hablábamos antes. Te das cuenta de que no iba de peso. Cuando yo entrevisté a Carlos Bruno, que yo creo que es la entrevista más cruda, porque al final yo entrevisto a muchos profesionales o atletas, igual incluso como tú, pero cuando entrevisto a una persona de a pie y te cuenta su historia y te das cuenta de que le hacían bullying en su trabajo, porque estamos hablando aquí de gente adulta. Él es piloto de avión de emergencia, esto que apagan fuegos. Y te das cuenta que le hacían bullying en su entorno laboral, que ya no le cabía la ropa que necesitaba para estar pilotando una nave, que su sueño se estaba viendo frustrado por una condición física, que ya no es una cuestión ni siquiera de estética, ya no es una cuestión de que te guste o no te guste, que te está afectando tu vida, que probablemente te esté afectando tu vida sexual porque ya no te ves tus genitales, que ya ni siquiera te puedes agachar a amarrarte los zapatos. Cuando entiendes que te afecta ese nivel y luego ves el poder de esa transformación, que no fueron semanas, no fueron días, no es una dieta de moda, no es una dieta estricta, fue un plazo de 2 meses, de 2 años, con idas y venidas, porque yo nunca he visto un progreso lineal, no existe, parece un electrocardiograma, hay subidas y bajadas, pero te das cuenta que al final esa persona lo que más valora es lo de adentro, es la parte emocional, es el poderse poner la ropa, el poder seguir persiguiendo su sueño, poder seguir haciendo lo que le gusta. En el caso de Carlos Bruno era ese, o de Charlie Brown. En el caso de esta chica, a ella le encantaba bailar. Me decía, David, yo dejé de ir a bailar porque la gente se siente incómoda bailando conmigo. Y yo creo que más que la gente se sintiera incómoda, porque de repente es una percepción, creo que ella se sentía también incómoda. Por el tamaño, por el sobrepeso, obviamente le dolían los pies, tenía fascitis plantar por el peso también que tiene que soportar el arco. Y ella, de hecho, el día que yo grabo el testimonio con ella, habiendo perdido el peso que perdió en un plazo de tiempo muy corto, pues fueron 3-4 meses que estuvo con nosotros, ella me decía todo menos el peso. Me decía, David, recuperé las ganas de vivir, literalmente, recuperé las ganas de ir a bailar. Había recuperado 2 cosas que eran prácticamente las cosas que ella más le gustaba hacer, que era ir a bailar y viajar. Porque al final, si te das cuenta, y yo creo que esto es algo de lo que muy poco se habla, a nivel social, el mundo no está hecho para obesos, es una realidad. Los asientos de los aviones son cada vez más pequeños. Entonces, claro, ella me decía, es que incluso me estoy limitando porque no puedo ni siquiera viajar, que es una de mis pasiones. Estamos hablando de una persona que es empresaria, que le va bien económicamente, que tiene posibilidades. Incluso así, tu condición física ya no es una cuestión financiera, sino que tu condición física te está limitando. Entonces te das cuenta de que lo bonito del proceso de transformación no solamente es el recorrido, sino que al final recuperan cosas que de repente en un principio no fue por lo cual vinieron. Yo recuerdo sobre todo con esta chica cuando ella me llamó, yo estaba viviendo en Cancún. Es paradójico porque ella vivía en Playa del Carmen y yo había vivido en Playa del Carmen. Nunca coincidimos, yo ya estaba viviendo en Cancún y ya iba de salida de México. Y ella me llama y me dice, David, te conocí por un podcast, ni siquiera por un podcast mío. Me habían mencionado aparentemente en otro podcast donde yo ni siquiera había participado. Y ella me dice, escuché que hablaron de ti y eres mi última oportunidad. Esta chica ya se había hecho 2 intervenciones. Era cirugía bariátrica y balón gástrico. Y había recuperado el peso en las 2 ocasiones. Cuando ella me llama y me dice, eres mi última oportunidad, tú te das cuenta ya en la voz la desesperación de la persona, que realmente no es algo donde quieran vivir. Yo en algún momento me di cuenta de que si tú pusieras una persona de obesidad en el cuerpo, una persona en forma, no quisiera volver atrás. Yo por eso no estoy muy de acuerdo con todo esto de body positive y aceptación. Creo que todo cambio empieza de la aceptación. Hay que aceptar una realidad. Ya está, hay que verse frente al espejo, hay que pesarse en la báscula, aceptas esa realidad y a partir de allí cambias.
pero no significa que me acepto y me quedo así. Es aceptar y empezar a trabajar por cambiar. Entonces, cuando ella me dijo eso en esa ocasión, en esa llamada que me hizo, yo le dije que aceptaba el reto porque realmente me gustan. Sobre todo me gusta trabajar con pacientes con sobrepeso y obesidad, pero tengo que identificar de que ellos están dispuestos a abandonar la vida que les enfermó. Si no, es imposible. De hecho, he echado para atrás a personas cuando te das cuenta de que empiezan a hablar de que yo es que esto no lo quiero hacer o que esto para mí es innegociable. Prefiero no trabajar porque se terminan frustrando ellos, se frustra mi equipo y me frustro yo. Entonces, yo tengo que estar constantemente motivando al asesorado, motivando a mi equipo y motivándome a mí. Entonces, prefiero trabajar con personas que ya están decididas a hacer el cambio, que ya en muchos casos han intentado todo o casi todo, porque son los retos más grandes y porque son las transformaciones más espectaculares. Brutal, te gusta lo complicado, David. La verdad es que sí. Pero es que a nivel de transformación física es donde... A mí no me gusta, por ejemplo, trabajar con personas que quieran aumentar de masa muscular. Yo lo he vivido porque el proceso es mucho más largo. Tienes que sostener una persona por lo menos un año para que vea una transformación frente al espejo más radical. En cambio, con una persona con sobrepeso y obesidad es que en 3 meses no solamente le cambias el físico, sino que le cambias la vida. Brutal. ¿Y cuál es el sentido de la vida para ti, David? Esto, menos mal que ya va a terminar, si no me vas a complicar la vida aquí. Lo puedes resumir de manera muy breve si quieres. Mira, yo te diría que, de hecho, voy a tirar de lo que en muchas ocasiones pues, le he hecho esa pregunta a varias personas que he entrevistado en el podcast. Creo que al final todo radica en el amor, y no en el amor a nivel, no sé, novelesco, sino simplemente en el servir. Yo creo que de allí sale también o surge el hecho de que nosotros conseguimos más placer cuando damos que cuando recibimos. O sea, a ti te dan un regalo y salvo que sea algo que hayas deseado durante mucho tiempo, que realmente quisieras, pues sí, te genera una emoción, pero te genera más emoción o lo sientes más cuando das a alguien. Y puede ser desde un abrazo hasta las gracias, pasando por algo físico, ¿no? Entonces yo creo que si pudiese definir, yo creo que el principal objetivo por lo que estamos aquí, también a nivel vibracional, ¿no? Si nos vamos un poquito más profundo, los niveles de conciencia de David Hawkins, te das cuenta de que uno de los más altos es justamente el amor, la autenticidad, ¿no? El vivir desde el propósito, ser auténticos. Y lo peor, o donde los niveles de vibraciones más bajos de conciencia suelen ser la culpa, la vergüenza, el odio, la ira, etc. Entonces yo creo que al final estamos aquí y te das cuenta que todo lo material deja en algún momento de tener sentido y lo que más sentido tiene al final es servir. Muy bueno, David. ¿Tienes miedo a la muerte, David? Yo creo que todo al final se resume en el miedo a la muerte. O sea, cualquier miedo que tenga una persona, racional o irracional, yo creo que cuando intentas desarmarlo, el miedo, por ejemplo, la ansiedad que le puede dar a una persona a quedarse sin dinero, deriva en pues, que termina seguramente en una situación de muerte, ¿no? No solamente me quedo sin dinero, ¿qué ocurre después? Cuando profundizas, casi todo yo creo que termina derivando el miedo a la muerte. Yo creo que es algo humano, yo creo que al final no creo que haya alguien que no le tenga miedo a la muerte. Creo que es natural para el ser humano y creo que eso es lo que nos permite también el disfrutar mientras estemos vivos. Porque si no le tuvieses miedo a la muerte, entonces ¿de qué te vale lo que hagas aunque no hagas? Imagínate por un momento que Dios no quiera, David, que falleces al salir por aquí, ¿vale? ¿Cómo crees que tus seres queridos te van a recordar? Eso, lo que se te ha pasado ahora mismo por la mente. Yo creo que, mira, para serte sincero, qué fuerte la pregunta. Creo que una de las cosas que me he propuesto es sobre todo demostrar de que puedes conseguir las cosas que quieres hacer, de que podemos ser co-creadores, no sé si creadores en su totalidad. En su momento me leí parcialmente el libro de Ernest Becker, La negación de la muerte, y él habla que somos dioses con anos limitados por nuestra mortalidad, ¿no? Al final tenemos la capacidad de crear, que creo que mucha gente no se da cuenta lo partícipe que somos en la co-creación de lo que estamos viviendo a día de hoy. No solamente como individuos, sino también como humanidad, como civilización. Y yo creo que es eso, o sea, que tanto los más cercanos, como pueden ser mis hermanos, como pueden ser mi sobrina, que tengo una sobrinita pequeña, es como dejar el ejemplo de, primero, que puedes construir o trabajar por tu sueño o acercarte lo más que puedas. No quiero tampoco en caer,
puedes conseguir todo lo que te propones, porque yo creo que aquí juegan factores de repente que no controlamos. Pero sí por lo menos acercarte. Si quieres ser cantante, da igual, no tienes que llegar a un escenario como Bad Bunny con miles de personas, pero puedes estar cantando en la estación de metro y ser igual de feliz. No sé si me explico, al final es tu propósito. Creo que muchas veces lo condicionamos a las expectativas. Entonces yo creo que si quisiera ser recordado es por eso, por simplemente ser como ejemplo de que se puede conseguir las cosas que uno se propone. Yo soy ingeniero en informática, me conseguí hueco en una industria completamente ajena a la mía, me conseguí el respeto que a día de hoy, lo digo siempre con humildad, el respeto de muchos profesionales de la salud que a día de hoy me escriben, me preguntan, porque me dedico más que nada a la investigación. Y si lo conseguí yo, y saliendo de un país en la situación en la que salí, en el contexto en el que salí, tampoco me gusta ponerme en el papel de víctima porque tuve un buen estilo de vida independientemente del contexto. Tengo una familia de clase media también. Pero yo creo que, y si no tomen mi ejemplo, el ejemplo de futbolistas, por ejemplo, como Neymar o el mismo Vinicius, que vienen de barrios y han conseguido grandes cosas. Al final yo creo que no sé si 8 de cada 10 multimillonarios en los Estados Unidos son self-made. Es decir, se han hecho a ellos mismos. Brutal. Y ya la última, ahora sí, David, es, y si puede ser corta para que la puedan integrar, que antes hemos hablado de la importancia que tiene, ¿no? Si las personas que nos estén escuchando están pasando una batalla interna a nivel general, ¿qué legado o frase te gustaría dejarles? Que busquen ayuda. Muy bueno. Muy bueno. Pues David, te quiero dar las gracias por todo lo que has aportado. No sé si quieres añadir algo más antes de concluir, ahora sí. No, nada, de verdad que agradecerte a ti, agradecerle a Flavio que estuvo aquí atento, acompañándonos todo el rato y al trabajo que hace, que de verdad que me da gusto que cada vez más gente se dedique al trabajo de la divulgación. Pues muchísimas gracias y espero volverte a tener próximamente, David, y nos vamos a despedir por ahí. Chao.